buenas tardes y muy buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta clase, que es la cuarta y la última del curso, desafortunadamente, de un curso que ha sido interesantísimo y muy enriquecedor. Profesor, como siempre, es un gusto y un placer tenerlo por aquí. Muchísimas gracias. Voy a compartir la escena. Compartir. Esto es. Se está compartiendo desde el principio. Bien, Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por su atención y vamos a abordar la última de las clases de este ciclo, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto son los misterios más importantes de Grecia, tanto por su duración en el tiempo como por su importancia, pero no fueron los únicos, aunque algunos misterios no rebasaron un ámbito muy local. Los misterios, entre otras cosas, eran un buen negocio, es decir, los misterios atraían personas y esas personas pues enriquecían la ciudad, de manera que había pues mejores y peores a lo largo de toda Grecia. Voy a referirme a dos que tuvieron cierto predicamento, los de Samotracia y los de Trofonio, aunque los de Trofonio no son técnicamente misterios, pero ahora hablaré de ello, ¿no? Comienzo, por lo tanto, con los misterios de Samotracia. Samotracia es una isla pequeña y aislada, conocida sobre todo por la Estatua de la Victoria que sacaron a la luz las excavaciones del siglo XIX y que se conserva en el Louvre. Samotracia se relacionaba con Lemnos, que es esa otra isla que vemos marcada en el mapa, donde había una comunidad que no era griega. Se ha propuesto que pudiera ser tracofrigia o podía ser también etrusca o anatolia. El hecho es que no eran griegos. Y había un estrato lingüístico aún en época clásica no griego, y muchos de los nombres propios de la tradición de Samotracia, no son griegos. Sus misterios alcanzaron gran fama en la antigüedad, especialmente a partir del siglo IV a.C., y se relacionaban con los cabiros que son unas divinidades de una especie de divinidades animistas conocidas ya desde el siglo VII antes de Cristo, pero que lograron su máxima popularidad en el segundo antes de Cristo. Dispensaban protección a los fieles y se asociaba a su culto una cerámica muy peculiar, los llamados vasos cabíricos, que son vasos beocios de figuras negras que podemos definir como caricaturescos. Nuestra información sobre los misterios de Samotracia no es muy abundante. Las excavaciones no muestran nada de particular en la zona anterior a la segunda mitad del siglo V a.C. De esa época hay un área teatral a la entrada, un círculo rodeado de gradas con un altar en el centro y, mm, y hay una entrada al recinto, lo cual indica que es un acceso restringido. La, la información textual es más interesante. Heródoto nos cuenta que cuando los atenienses ya se contaban entre los griegos, ciertos pelasgos. Los pelasgos son lo que los griegos consideraban que eran sus antepasados, es decir, los pelasgos son una especie de pregriegos sobre los cuales la verdad es que no sabemos nada. Bueno, pasaron a convivir con ellos en su país, por lo que también empezaron a ser considerados griegos. Y cualquiera que esté iniciado en los misterios de los cabiros, que celebran los samotracios por haberlos heredado de los pelasgos, ese iniciado sabe lo que estoy diciendo. Pues esos pelasgos que pasaron a convivir con los atenienses habitaban antaño Samotracia y de ellos heredaron los samotracios los misterios. Bien, en cuanto a la función de esos misterios, la función de los misterios de Samotracia era predominantemente la protección contra naufragios. Ahí está, bueno, el santuario de Samotracia, y aquí tenemos un texto de Mnaseas que dice
comentando a Polonio de Rodas, que se refiere a Polonio a las ceremonias de iniciación que se celebran en Samotracia, en las que si uno se inicia se salvará de las tormentas del mar. Es decir, era una especie de garantía de salvación en los misterios. Garantía que pone en duda pues una anécdota de que se atribuye habitualmente a Diógenes el Cínico, pero que también se le atribuye a Diágoras de Melos, un conocido ateo del siglo V, ¿no? Nos la transmite Diógenes Laercio. Dice, admirando uno las ofertas votivas del santuario de Samotracia, es decir, cuando las personas se salvaban de un naufragio, entonces llevaban al santuario de Samotracia un esboto, probablemente un barco o alguna otra cosa por el estilo. Entonces dice, admirando uno las ofertas votivas del santuario de Samotracia, comentó el Cínico, serían muchas más si también los que no se salvaron hubieran dedicado las suyas. Es decir, mm, Diógenes o Diágoras de Melos se burla de esta creencia, pensando que si efectivamente los que se ahogaron hubieran podido presentar sus ofrendas votivas también, pues serían más de las que no se ahogaron. Bueno, de manera que en todo caso lo que nos interesa de estos textos es que la protección contra los peligros del mar era una función propia del santuario. Ya hacia 430 sí la anécdota es de Diágoras, ¿no? 430 se entiende antes de Cristo. La relación con los salvamentos marinos provoca en algunas fuentes la identificación de los cabiros con los dioscuros. Los dioscuros son los dioses que protegen también la navegación, ¿no? Y se les atribuye, por ejemplo, el llamado fuego de San Telmo, es decir, cuando en las tormentas la electricidad hace unas luces en los puntos de los mástiles, ¿no? Se decía que ese era el fuego de los dioscuros, lo decían ellos, ¿no? Los griegos. Eh, Había en el santuario una estructura de tipo circular que quizá fuera usada para entronizaciones rituales. Recordemos un texto que ya traje aquí a colación de Dion Crisóstomo sobre el efecto emotivo que la entronización provocaba en los que iban a iniciarse. Más adelante Roma se apropia del culto al hacer que identificar a los cabiros con los dioses que trajo de Troya el piadoso Eneas, ¿no? Los romanos reconstruyen el santuario y digamos que continuaron con el culto. Así pues, parece que un viejo culto de protección contra las tempestades fue poco a poco convirtiéndose en un culto de salvación más generalizado y adquirieron cada vez más resonancia. Pero con todo, los detalles permanecen inciertos. En cuanto al santuario de Trofonio, era en realidad un oráculo, pero la experiencia sufrida por los consultantes y la pretensión de transmitir un determinado conocimiento, pues los aproxima notablemente a los misterios y merece que les dediquemos nuestra atención en ese contexto. Su responsable mítico, Trofonio, del que tenemos una información muy escasa, habría sido tragado por la tierra en Levadea, donde moraba, y cuando se quería consultar a Trofonio, no se le evocaba para que se presentase ante los mortales, sino que los mortales debían acudir a su morada para consultarlo. Vemos un par de imágenes del lugar donde se tenía la sede, la gruta de Trofonio, así como un relieve votivo referido a los misterios. La experiencia de la bajada al oráculo de Trofonio era realmente muy intensa porque se reproducía una bajada al inframundo. Pausanias nos describe detenidamente el lugar, ¿no? Dice que el oráculo está más arriba del bosque sagrado en la montaña, alrededor hay un zócalo de mármol blanco, etcétera. Lo interesante es que nos dice que dentro del recinto hay en la tierra una abertura no natural, sino construida con arte y proporciones de la manera más esmerada. Esta
estancia subterránea era una especie de reproducción del mundo subterráneo. En cuanto a la anchura, su diámetro se puede calcular en 4 codos. Esto es un par de metros escasos. La profundidad de la construcción se puede calcular en no más de 8 codos, o sea, unos 4 metros. No hay bajada hecha por ella hasta el fondo, pero cuando uno va junto a Trofonio le llevan una escalera estrecha y ligera, o sea, había un hueco en el techo y se bajaba a esa estancia por una escalera que luego se retiraba y el pobre consultante se quedaba allí a oscuras con más miedo que otra cosa, ¿no? Y entonces mm, la anchura dice que hay un agujero entre el suelo y la construcción y su anchura parece que es de 2 palmos y la altura de 1, o sea, un sitio en donde le cabe a uno justo el cuerpo, ¿no? Y aquí nos cuenta por venir en la experiencia, ¿no? Dice, pues bien, el que baja se tiende en el suelo mientras sostiene en la mano 2 panes de cebada amasados con miel. Pone primero los pies en el agujero y avanza esforzándose para que sus rodillas queden dentro del agujero. El resto del cuerpo se ha traído enseguida, es decir, el pobre cuando está allí a oscuras, que ha metido los pies en un agujero, de repente siente que le tiran de los pies por el otro lado, ¿no? A oscuras. O sea, imaginen el susto que se llevaría el buen hombre, ¿no? Y como el más grande y más veloz de los ríos cubriría a un hombre llevado por un remolino, caramba. Al que ha subido del santuario de Trofonio, lo reciben de nuevo los sacerdotes y lo sientan en un trono llamado de mnemósine, o sea, de la memoria, que está no lejos del santuario. Y sentado allí le preguntan qué ha visto y qué ha aprendido. Y una vez entregados, lo entregan a sus parientes. Ellos lo cogen y lo llevan al edificio donde antes vivía, junto a la buena Tique, o sea, la suerte, y el buen Dios, pero preso del temor e inconsciente todavía, tanto de sí mismo como de los que están cerca. Es decir, no reconocía a sus parientes y no sabía ni siquiera quién era. La experiencia le habría producido un shock verdaderamente terrible, ¿no? Después, sin embargo, dice, recobrará todas sus facultades y le volverá la risa. Bueno, se habla además de que había allí 2 fuentes, una de memoria y otra de olvido. Si se acuerdan lo que se narraba en las laminillas, la fuente de memoria y la fuente de olvido estaban en el inframundo. Es decir, que lo que reproducía Trofonio era una visita al inframundo, ¿no? Por eso digo que tiene mucho que ver con los misterios, porque es algo una experiencia muy semejante. Este señor, que se llama Pierre Bonnechère, ha escrito un libro excelente sobre Trofonio, en donde analiza los distintos estímulos sensoriales que podían ocasionar un desequilibrio del comportamiento en los fieles, ¿no? El aislamiento, la entrada, la autosugestión, la sobrecitación mental, el miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, dejamos entonces los oráculos de Trofonio y paso al siguiente apartado, que es el de los judíos y cristianos ante los misterios. Eh, He incluido a los judíos porque es más fácil comprender la influencia de los misterios ejercida sobre los cristianos si comenzamos más atrás con la ejercida sobre los judíos. Bien entendido que se trata de judíos y cristianos helenizados, es decir, judíos y cristianos que vivían en el ámbito cultural griego. Y aún debo hacer otra advertencia. A partir de este momento, los influjos que son significativos tanto sobre los judíos como sobre los cristianos, son los órficos, tanto por la similitud de la base religiosa de estas, recordamos que en Eleusis prácticamente no había textos, es decir, ahí no había nada más que un rito formal, y ese rito formal los cristianos lo único que hacen es burlarse de ellos y decir que es una tontería y todo ese tipo de cosas, ¿no? Mientras que en el caso de Orfeo, Orfeo tiene un mensaje doctrinal que no deja indiferentes a los judíos y a los cristianos, que los judíos y los cristianos se toman muy en serio y por ello concentran. En realidad los cristianos convierten a Orfeo en el representante de todo el mundo religioso griego. Lo llaman el teólogo de los griegos, ¿no? Bien, comienzo entonces por Orfeo en el ámbito judío. Desde el siglo II a.C., grupos de judíos, en especial en Alejandría,
se habían dejado influir en su cultura por la griega y estaban especialmente interesados en combinar el pensamiento judío que heredaron de sus antepasados con la tradición filosófica y cultural griega en la que estaban inmersos. En aquella época, Orfeo se había convertido en un referente religioso con una propuesta que reducía considerablemente el número de dioses y tendía al monoteísmo. Digo tendía, no lo alcanza nunca. El orfismo nunca es monoteísta, pero tiende a serlo. E incluso se le tomaba como filósofo, una filosofía teológica cada vez más influida por Platón y por el platonismo de la época. Por estas razones, un grupo de intelectuales judíos se interesaron por buscar puntos de contacto entre lo órfico y el pensamiento judío para incorporar elementos órficos en su propia tradición, de forma que así pudiera insertarse mejor en la cultura de su entorno. Hallamos fundamentalmente dos tipos de manifestaciones claras de esta tendencia a la que me estoy refiriendo. En ámbito literario, una, y en el ámbito de la iconografía, la otra. En cuanto a la búsqueda de contactos entre la tradición judía y el pensamiento griego, encontramos la figura de Aristóbulo de Alejandría, que, como vemos, se sitúa en el siglo segundo antes de Cristo, y que fue autor de una obra de la que solo nos quedan unos pocos fragmentos, en las que trata de armonizar las teorías filosóficas griegas con la doctrina de Moisés, para propagar el judaísmo entre los paganos. En ella trata de demostrar que los grandes líderes religiosos y filosóficos, como Pitágoras o Platón, habían bebido sus ideas de la tradición hebrea. Para asentar una vía de transmisión verosímil, aprovecha una vieja noticia que se encontraba en Diodoro, según la cual Orfeo habría viajado a Egipto. Tenemos aquí un texto de Diodoro que dice: por eso dicen que en la antigüedad Orfeo, tras haber viajado a Egipto y haber presenciado esta costumbre, inventó sus relatos míticos acerca del Hades, imitando unos e inventando otros de su cosecha. O en este otro pasaje nos dice que los sacerdotes egipcios argumentaron que habían traído los griegos de Egipto todo aquello por lo que fueron admirados entre los griegos. Y que, por ejemplo, Orfeo trajo de Egipto la mayoría de los ritos iniciáticos, las celebraciones orgiásticas que acompañan su peregrinaje y sus historias sobre el Hades. Cosas todas ellas que son rigurosamente falsas, porque las cosas que se describen por parte de los órficos tienen muy poco o casi nada que ver con las egipcias, salvo algunas similitudes pequeñas con el libro de los muertos. Asimismo, en una operación redonda en el colmo de la desfachatez, Aristóbulo aprovecha también la semejanza fonética del nombre de Museo. Museo pasaba por ser maestro de Orfeo, con el de Moisés, para postular que Orfeo realmente de quien había aprendido era de Moisés y que lo único que habría hecho es transmitir las doctrinas de Moisés y estropearlas. Por lo tanto, las cosas que se parecían digamos, a las judías, pues eran que las había aprendido Orfeo de Moisés, y las que no se parecían era que Orfeo lo había estropeado, ¿no? Esto es, aprovechan también la antigüedad de Orfeo, porque Orfeo, naturalmente, por la situación de ser de la generación anterior a la guerra de Troya, pues es muy anterior a Homero, con lo cual, pues también Homero resultaba ser un heredero lejano de ideas judías, ¿no? Bien, ahora hay otro testimonio más interesante aún del interés por relacionar la tradición hebrea con la órfica. Son los fragmentos que tenemos de un poema judío escrito en griego como si fuera el testamento de Orfeo. Claro, la cuestión es, como Orfeo no existió, cualquiera podía escribir un texto y decir que era de Orfeo, ¿no? Y entonces los judíos lo hacen, ¿no? Bien, el llamado testamento de Orfeo, ¿no? En ese testamento, el mítico poeta, a punto de morir, reconoce el error de su creencia en múltiples dioses para proclamar el monoteísmo y la verdadera naturaleza del Dios único. Una base para esta utilización es que, como ya dije, en efecto, la postura religiosa de los órficos había ido reduciendo progresivamente el número de dioses por la vía de identificar dioses diferentes como manifestación de la misma divinidad, ¿no?
y había tendido a eliminar también algunos aspectos escabrosos de los viejos mitos a través de la utilización o de la interpretación alegórica. Por lo tanto, Orfeo era un candidato que podía ser reutilizado. El poema fue editado y estudiado por este señor que se está tomando un prosecco, que es el profesor Rydbeck de Zúrich. Conocemos este poema judío a través de diversos autores cristianos que citan pasajes del texto porque están tan interesados como los judíos en asociar a un Orfeo arrepentido de su politeísmo a su propia tradición religiosa, a la cristiana, claro. Es decir, el texto había nacido para convertir a los gentiles al judaísmo, pero de rebote es utilizado por los cristianos con parecido propósito religioso, pero para atraerlos al cristianismo. Lo vemos en pasajes como este. El pseudo Justino dice: me servirá de testigo también Orfeo, quien había introducido los 375 dioses, cuando en su libro titulado Testamento demuestra haber cambiado de opinión en ello según lo que escribe. Vamos a ver. Esto de los 375 naturalmente es como cuando uno dice: te he dicho 60 veces que no hagas eso, ¿no? Es un número indicando un número grande, ¿no? Y claro, el error es atribuirle a Orfeo la introducción de los dioses griegos, cosa que no es verdad. Los dioses griegos existían desde época micénica, ¿no? Pero bueno, digamos que aquí el argumento es estupendo. El que había introducido a los dioses ya al final se da cuenta de que se había equivocado y entonces cambia de opinión sobre ello, ¿no? Y, por ejemplo, nos dice: por ellas, por las profecías de los antiguos, os es posible aprender que hay un Dios único. Hacedle caso a Orfeo, quien primero os había enseñado el politeísmo y luego prefirió entonar una palinodia conveniente y necesaria. Palinodia es lo que hizo este Sícoro, ¿no? Que primero hizo un poema en contra de Helena y luego escribió un segundo poema, digamos, arrepintiéndose de lo que había escrito y escribiendo una versión distinta, ¿no? Eso es la palinodia. El odo o dos es canto y palin es el canto que se hace después. O sea, uno hace un canto y reconoce que se ha equivocado y hace un canto diferente, ¿no? Eh, y encontramos en esta misma estrategia, la estrategia de convencer a los gentiles de la validez de las doctrinas religiosas hebreas, haciéndoles ver que, digamos, el propio Orfeo se había arrepentido y había aceptado el monoteísmo y todo esto, ¿no? Aquí tenemos a Cirilo de Alejandría que dice: Orfeo, hijo de Agro, pasa por ser el hombre más escrupulosamente religioso que haya existido jamás. Eso digamos, alabar al adversario para luego atribuirle lo que le interesa a uno es una estrategia muy buena, ¿no? Y que tejiendo cantos e himnos a dioses falsos se había granjeado una reputación que no deja de ser admirable. Después, tras haber condenado sus propias doctrinas y comprendido que abandonando el camino real se había apartado del camino recto, llegó a una visión mejor de las cosas y prefirió la verdad al engaño. De manera que mm, esto nos indica la utilización interesada de este texto, ¿no? Vamos a ver una muestra, ¿no? El texto no es muy largo, ¿eh? El texto ocupa un par de páginas. Son dos versiones. La primera es más corta y la más larga tampoco ocupa más allá de un par de páginas. Me limito aquí a reproducir algunas partes, ¿no? Dice: hablaré a quienes es lícito hacerlo, cerrar las puertas profanos. Esta frase es curiosa porque es la frase exacta que se emplea en todos los poemas órficos. O todo el que quería hacer pasar un poema suyo como de Orfeo lo empezaba: hablaré a quienes es lícito cerrar las puertas profanos. Que huís de los decretos de justicia cuando Dios establece los suyos para todos por igual. Ya está aquí Dios en singular. Esto es hebreo, ¿no? Esto no es órfico. Y tú escucha, retoño de luna luminífera, Museo. Museo es un discípulo de Orfeo, al que Orfeo está transmitiéndole ese nuevo mensaje. Pues proclamo la verdad, que nada de lo que antaño te pareció bien en tu corazón te prive de la amada eternidad. Es decir,
lo que antaño te pareció bien en tu corazón eran las antiguas doctrinas de Orfeo. Pues que esas ya no las sigas, porque si las sigues te privarán de la amada eternidad. Después dice, contempla al único modelador del mundo. Único, es decir, estamos hablando ya de un Dios, de Dios, del Dios de los hebreos. Y un antiguo relato es también una manera de referirse a los textos órficos. Platón lo utiliza muchas veces, hablar de un antiguo, bueno, muchas, 3 o 4 veces. Manifiesta acerca de él lo siguiente. Y aquí están digamos, una descripción que se parece lejanamente a la descripción que hace Parménides de lo que es decir, está dentro de una tradición genuinamente griega y va comentando cuáles son los rasgos de Dios, ¿no? Es uno, completo en sí mismo, por él todo ha sido producido y entre ellos él mismo circula, mas ninguno de los mortales puede verlo en su alma. Se lo ve con el entendimiento, esto es muy interesante, ¿no? O sea, a Dios no se le ve, pero si uno razona, lo descubre con su razonamiento. Y luego dice que ninguno puede verlo salvo el unigénito retoño nacido de la antigua estirpe de los caldeos, pues era sabedor del curso de la estrella. Este es Abraham, el nacido de la antigua estirpe de los caldeos. Abraham se decía que era de Ur, ¿no? Entonces, pues a él se refiere a Abraham. Esto es tradición judía, todo ello, ¿no? Y luego sigue hablando de Dios, de cierto que él mismo a su vez sobre el amplio cielo está sentado sobre un trono de oro y la tierra marcha bajo sus pies. Aquí hay textos de Isaías paralelos en donde dice la tierra es tu escabel, etcétera, etcétera. O sea que todo esto es, como ya digo, tradición judía. Y aquí hay una cosa curiosa, porque aquí sí que maneja un elemento órfico, ¿no? Él abarca el principio, el centro y el final según la tradición de los antiguos. Orfeo dice que Zeus es el principio, Zeus el centro, Zeus el final, ¿no? Esto es una genuina parte órfica, ¿no? Según la tradición de los antiguos, como el nacido de las aguas lo dispuso, cuando por los designios de Dios recibió la ley en las 2 tablas. No tengo que decir que el nacido de las aguas que recibió la ley en 2 tablas es Moisés. De manera que tenemos toda la tradición judía resumida y asociada a este, digamos, eh, teórico testamento de Orfeo, ¿no? Por lo tanto, tenemos una muestra muy interesante del esfuerzo de algunos intelectuales judíos por asociar a su mensaje extraño, porque en Grecia el monoteísmo es un mensaje extraño. Y entonces lo que están intentando es asociar ese nuevo mensaje extraño a una tradición que los propios griegos tenían y la encuentran en esa tradición órfica. Y por ello es este texto. Es un texto muy interesante por estos aspectos, ¿no? Bien, eh, el interés de los judíos helenizados por Orfeo se nota también en la iconografía, ¿no? Se advierte donde acaban de identificarlo nada menos que con el rey David, con el que tiene en común que es cantor y todo esto, ¿no? Entonces tenemos ahí en una sinagoga de Dura Eudopos a un Orfeo que está identificado con el rey David, ¿no? Y en esta otra de la sinagoga de Gaza, espero que todavía esté el fresco conservado y que no se haya destruido con las barbaridades que se han hecho en esa ciudad, pues encontramos también de nuevo a Orfeo identificado con el rey David. Orfeo rodeado de los animales en ese, digamos, característico tema de Orfeo y los animales. Bien, pasamos entonces al cristianismo, que tampoco se ve libre de influjos órficos o al menos de coincidencias con el viejo movimiento religioso. Llevados por su entusiasmo comparatista en ciencias de las religiones del siglo XIX y de principios del XX, varios estudiosos estaban convencidos de que había un influjo directo del orfismo sobre el cristianismo primitivo. Otros más entusiastas incluso consideraron que el orfismo fue
la fuente de los dogmas más importantes de la teología cristiana, algo así como que el cristianismo era una especie de orfismo reformado, ¿no? El más radical de todos fue un italiano llamado Macchioro, autor de este libro que se llama Zagreus, ¿no? Y que está justo debajo de las fotos de ustedes, de manera que no lo vemos en este momento, pero está en esta foto de familia a la derecha del todo, ¿no? No sé si lo podemos, bueno, es igual, tampoco es importante verle la cara al señor Macchioro, ¿no? Eh, esta postura extrema fue criticada con razón y no solo desde autores cristianos militantes. La respuesta más contundente vino de un francés llamado Boulanger, que escribe este libro, Relaciones del Orfeo con el del orfismo con el cristianismo. Y bueno, no voy a entrar en un estado de cuestión erudito, una discusión que se prolonga durante mucho tiempo. Me voy a limitar a referirme a un excelente libro. Es este libro, Tradición órfica y cristianismo antiguo, de Miguel Herrero de Jáuregui, que fue publicado primero en español y luego en inglés. Es un libro excelente. Es un libro excelente porque plantea la cuestión desde una forma rigurosamente desapasionada, filosófica y competente. De manera que mucho de lo que voy a decir de aquí hasta el final tiene que ver con lo que ha escrito bueno, esto es una tesis doctoral que le dirigí yo, pero luego el libro pues fue reformado considerablemente y es una obra totalmente suya, ¿no? Bien, más adelante voy a señalar algunas diferencias y semejanzas entre el orfismo y el cristianismo, pero antes me voy a referir a un aspecto muy evidente, el de la iconografía. Es decir, a apuntar el desarrollo de las imágenes de Orfeo en el entorno cristiano. ¿Por qué esto? Bueno, el punto de partida de esta práctica es que la religión cristiana, como es sabido, nace en ámbito judío y es por ello carente de imágenes. Es una religión anicónica. Los judíos no tienen imágenes, como se sabe, está prohibido representar a la divinidad, al igual que luego hará el Islam, ¿no? De manera que es una religión anicónica, una religión que no tiene imágenes. Pero claro, al extenderse fuera de su ámbito originario y buscar seguidores en la cultura griega y luego en la romana, civilizaciones en las que la imagen tenía un papel absolutamente fundamental, no se concebía una religión sin imágenes, debieron desarrollar una iconografía para hacer el nuevo mensaje más atractivo e inicialmente la toman prestada de otras. Entonces, por ejemplo, pues la iconografía de la Pietà de la Virgen con el Niño está basada en Isis Orfeo aparece en la iconografía, digamos, abundantemente a partir de un tema de la iconografía de nuestro personaje que curiosamente no había aparecido en la iconografía más antigua, pero que ahora alcanza en el mundo romano una enorme popularidad. El de el Orfeo que domina a los animales con su canto. El tema se traslada a un ámbito cristiano en las catacumbas de Domitila, donde aparece dos veces. Aquí lo tenemos en un dibujo porque el fresco original está en un estado realmente muy destruido. Y fíjense que es curioso porque Orfeo ocupa el centro, ocupa absolutamente el centro, y en este panorama hay otros elementos que son evidentemente muy interesantes, como por ejemplo aquí está David en la fosa de los leones, ¿no? Aquí está, por ejemplo, cuando Moisés da con la vara en una roca y hace brotar agua. Es decir, que hay elementos de la tradición judía muy importantes, pero el centro lo ocupa Orfeo encantando a los animales con su canto. ¿Mm? Eh, También lo encontramos en las catacumbas de San Pedro y San Marcelino y en numerosos sarcófagos cristianos como este o como este. ¿Mm? Orfeo, por lo tanto, asimilado como portavoz de un mensaje de salvación que habla del alma y de la búsqueda de un lugar de privilegio en el más allá, y contribuye a esta asimilación el hecho de que Orfeo, dominando a los animales con el canto, acaba por identificarse con la simbología cristiana del buen pastor y sus ovejas,
que encontramos junto a él en las catacumbas de San Pedro y San Marcelino e identificados en la tumba de perdón, es que tengo un hermoso catarro, en las catacumbas de Domitila. Las combinaciones pueden complicarse con el tiempo y como ejemplo extremo traigo aquí simplemente a título de curiosidad una gema utilizada como sello cilíndrico para usos mágicos, tardía y además desaparecida, solo nos queda de ella un dibujo. En donde hay una combinación absoluta de elementos, ¿no? Por arriba tenemos un culto astral, es decir, las estrellas y la luna, con el dionisismo, porque la leyenda dice Orfeos Bakjikos, con el orfismo, porque está Orfeo, y con, por cierto, con una falta de ortografía, pero eso es aparte, y con un crucificado, una imagen que tarda en aparecer en el mundo cristiano, pero que a partir ya del cuarto se desarrolla abundantemente, ¿no? Bien, pasando a los contenidos doctrinales, voy a presentar del modo más aséptico posible los principales rasgos en los que ambos movimientos religiosos se asemejan y aquellos en los que se diferencian. Comenzaremos por los rasgos semejantes. Orfismo y cristianismo comparten la idea de la dualidad cuerpo-alma y de la inmortalidad del alma, algo que en principio, como sabíamos, es bastante ajeno a la tradición griega. En Homero, desde luego, no hay nada parecido a la inmortalidad del alma. En la República de Platón, en un momento determinado, eh, hay una pregunta de Sócrates a sus interlocutores y vosotros no habéis oído hablar de que el alma es inmortal y le dicen los otros, yo en mi vida he oído semejante cosa. Es decir, que en Grecia eso era una idea muy extraña. De manera que la integración de esta idea de la inmortalidad del alma en la antropología cristiana viene a partir del siglo II después de Cristo a través de la recepción del platonismo, que previamente había asumido elementos órficos en su doctrina. El dualismo cuerpo-alma, que aparece como una de las más antiguas y más relevantes oposiciones órficas, no estaba tan marcado en las raíces judías del cristianismo. Ambas son religiones de salvación, es decir, ambas prometen a sus fieles la posibilidad de obtener un destino mejor en el más allá. Curiosamente, ambas surgen en religiones que no eran salvacionistas. La órfica en la religión cívica griega, que se despreocupaba completamente del más allá y de todo lo que no fuera organizar la cohesión social de los ciudadanos. La cristiana en un mundo judío en el que tampoco se hablaba de salvación. Tanto el cristianismo como el orfismo, como en general todos los misterios, comparten los rasgos de un movimiento elitista que promete una salvación a sus adeptos, salvación que es inalcanzable para el resto. Por lo tanto, se centraba en el conocimiento, en la enseñanza y en la iniciación. Hay un dicho órfico que es muy semejante a un dicho cristiano. El dicho órfico dice, muchos llevan el tirso, mas pocos son los vacos. Es decir, son muchos los que acuden a los ritos llevando el tirso y demás, pero el verdadero iniciado, el que verdaderamente siente los ritos en sí, son los llamados vacos, y los cristianos dicen muchos son los llamados, más pocos los elegidos. Ambas religiones tienen como elemento central el papel de la pureza, si bien con una diferencia, aunque luego hablaremos de, de diferencias más detenidamente, ¿no? En el orfismo parece primar una concepción ritual de la pureza, es decir, la pureza consistía en someterse a ritos de purificación, ¿no? Mientras que en el caso de los cristianos es una pureza moral, ¿no? Existe la posibilidad de no salvarse, es decir, la gente que no está iniciada, en el caso de los órficos, las personas que no siguen las doctrinas cristianas, en el caso de los cristianos, pues pueden no ir al más allá y tener el mismo destino que tenían digamos, estas almas de Homero, que ni sentían ni padecían, no, sino que era un destino terrible, era un destino en el que sufren castigos y sufren torturas, ¿no? Por así decirlo. Bien, y esta postura de la necesidad de salvarse en el más allá lleva a una sobrevaloración del alma y de la otra vida con menosprecio del cuerpo y de esta vida.
eh, hay unos dichos órficos que quién sabe si vivir es morir y este tipo de cosas, ¿no? Y luego la razón del origen del mal se busca en un pecado que ha sido cometido antes, o bien por la humanidad, o bien por sus antepasados. No parece difícil pensar que la interpretación cristiana del capítulo segundo del Génesis como pecado original procede de la visión órfica del pecado antecedente, posiblemente por vía del platonismo, porque en la tradición hebrea no hay la idea del pecado original, esa es una idea cristiana. De manera que, pese a las diferencias, el principio sustancial es bastante parecido, lo bastante como para proponer una verdadera genealogía, es decir, de que los cristianos de alguna forma tomaron este principio de los órficos, ¿no? Más aún cuando la doctrina del pecado original no parece haberse formulado plenamente hasta San Agustín, que interpreta en este sentido un pasaje paulino, pero antes no estaba nada claro que hubiera entre los cristianos una tradición sobre pecado original. También en ambos hay un Dios que sufre y muere y que luego resucita y se integra, ¿no? El Dios que sufre y muere en el caso de los órficos es Dioniso y el Dios en el caso de los cristianos pues es evidentemente el Hijo de la Trinidad, ¿no? Tanto el orfismo como el cristianismo para llevar a cabo esta innovación en sus religiones respectivas, pues deben ajustar la teología de la que parten. Los cristianos manteniendo la unidad de Dios, pero triplicando a las personas para que la segunda, o sea, Jesucristo, pueda sufrir la pasión. Los órficos reduciendo el politeísmo y tendiendo a una especie de monoteísmo en el que los diferentes dioses vienen a ser advocaciones de uno mismo. No obstante, hay que matizar estas analogías y señalar las enormes diferencias que hay entre ambas. Es verdad que para el órfico y para el cristiano el alma es inmortal, pero para los cristianos hay un alma por individuo que la recibe cuando nace y, y abandona el cuerpo cuando muere, eh, y que ya no vuelve a encarnar en otro cuerpo, mientras que en el orfismo encontramos esta idea relacionada o ligada con la encarnación, es decir, con la posibilidad de que la misma alma habite sucesivamente en múltiples cuerpos diversos. La mayoría de los padres de la Iglesia rechazaron con dureza esta doctrina hasta el punto de que la teología de Orígenes, cuyo platonismo lo condujo a buscar en la transmigración la posibilidad de una salvación universal de todas las almas, es decir, Orígenes consideraba la posibilidad de que existiendo la reencarnación, si un alma no consideraba salvarse, no conseguía salvarse durante su estancia en un cuerpo, pues podía volver a intentarlo en el cuerpo siguiente, ¿no? Y al final se supone que todas las almas conseguirían salvarse. A los padres de la Iglesia esto no les hace ninguna gracia y excomulgan a Orígenes y por lo tanto, pues la teoría cristiana es que hay un alma por individuo y una sola posibilidad de obtener la salvación. Si se pierde para siempre, ¿no? En segundo lugar, la salvación órfica depende más que nada del rito, más que nada. Y la cristiana depende absolutamente de la moral. Hay que celebrar ritos también, evidentemente, pero si digamos, en el orfismo la salvación dependería del rito en un 90% y de la moral en un 10, en la cristiana, evidentemente, el rito es importante, pero la moral es absolutamente fundamental en el proceso, ¿no? Eh, en tercer lugar, digamos, la no salvación, es decir, cuando el alma de un órfico no se salva, en definitiva, puede volver a intentarlo en otro y en otro y en otro cuerpo, mientras que la cristiana sí lo es, como he dicho anteriormente. Luego, el pecado en el cristianismo es pecado original, es pecado del primer hombre. Mientras que en el orfismo no es pecado del primer hombre, es el pecado del antecedente del primer hombre. Por lo tanto, es una culpa heredada por los hombres de los titanes, que al fin y al cabo, pues no son ellos mismos, ¿no? Por lo tanto, es una diferencia bastante importante, ¿no?
Luego, el dios que sufre y muere en el orfismo, Dioniso, lo hace por azar. Es decir, no hay una voluntad decidida del Dios de salvar a la humanidad. No, 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 sino que la humanidad nace precisamente de los restos de la devoración de Dioniso y de la fulminación de los titanes. Mientras que en el cristianismo la humanidad había sido creada antes por el Padre y luego es redimida voluntariamente por el Hijo, ¿no? De manera que hay una diferencia bastante, bastante notable, ¿no? Y en cuanto al posible monoteísmo, no hay que confundir el enoteísmo de los órficos, es decir, la idea de que todos los dioses en realidad son más o menos uno, con el monoteísmo de raíz bíblica que postula un solo dios y sin ninguna clase de componendas de pensar que puede multiplicarse, nada de esto, ¿no? Evidentemente. Aún podemos añadir algunas diferencias menores, ¿no? Por ejemplo, que un gnóstico podía iniciarse en otras formas de religión. No era excluyente. Se puede iniciar en Eleusis, se puede iniciar en Samotracia y puede participar en los ritos de la ciudad. El cristianismo es completamente excluyente, ¿no? Eh, Recuérdese la famosa frase de Cristo cuando le preguntan por, digamos, ponerlo en un compromiso, si los cristianos deben de pagar los tributos. Entonces, Cristo le pide a uno una moneda y le dice, ¿quién está aquí? Y le dicen, el César. Y dice, pues no, al César hay que darle lo que es del César y a Dios hay que darle lo que es de Dios. Lo cual parece una frase absolutamente inocente, pero no lo es, porque en la época de Cristo el César recibe culto como un dios. Es decir, que lo que está diciendo Cristo realmente es que el César no es un dios. Hay que pagarle tributo, pero no pasa de ser un hombre. Dios es Dios y no tiene nada que ver con eso. Bien. Eh, También hay otra cosa muy diferente, y es que el orfismo carece de jerarquía y de dogmas. Es decir, hay una serie de escritos diversos cuyo autor presuntamente es Orfeo, pero en realidad podía ser cualquiera que asegurara que el escrito era de Orfeo. Mientras que en el caso del cristianismo se entiende que los escritos son revelados, es decir, son dogmáticos, hay que creerlos. Y hay una iglesia fuerte con una alta jerarquización, con escritos dogmáticos y una celosa vigilancia de la ortodoxia, cosa que en el orfismo no hay en ninguna parte, ¿no? Bien, pero en todo caso hay paralelos, como hemos visto, y nos podemos preguntar cuáles son las posibles causas de esos paralelos, ¿no? Eh, También recuerdo que están bien estudiadas en el libro de Miguel Herrero al que ya me he referido. La primera causa es que son religiones del mismo tipo, es decir, son religiones que son sentidas de modo similar, son, digamos, religiones de salvación que postulan una esperanza tras la muerte para otra vida y hay el interés por la escatología, la experiencia de un Dios personal liberador, la obsesión por la pureza, todo eso surge de una forma natural sobre este tipo de religiones. Por lo tanto, es lógico que ofrezcan semejanzas, coincidencias, pero que no son debidas ni a influjos mutuos ni a nada por el estilo, sino sencillamente a las que son religiones de las mismas características. Ambas son también religiones del libro que parten de la autoridad de los textos, aunque la autoridad del judío, el canon judío es muchísimo más fuerte que la de los órficos, en donde la tradición se modifica constantemente, ¿no? Luego ambas se mueven entre dos extremos de comprensión de un esquema de salvación. Hay uno de gran altura intelectual y otro próximo a la superstición. Es decir, actualmente podemos ver, por ejemplo, yo qué sé, la diferencia que puede haber entre la teología vaticana y el individuo que va a Lourdes y se compra una medalla o se lleva un frasquito de agua considerando que eso tiene un poder
cuasi mágico, ¿no? Y en el caso de los órficos existen también, a Orfeo se le atribuyen encantamientos y elementos mágicos, etcétera, etcétera. Mientras que hay, en cambio, filósofos que utilizan el orfismo para expresar pues ideas de un ámbito mucho más refinado. También eso ocurre en el ámbito cristiano, ¿no? Evidentemente. Un segundo tipo de causas de los paralelos son los contactos indirectos, en especial del platonismo. El platonismo, pues, influye enormemente en Agustín, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, pues, esa idea del dualismo de cuerpo-alma, de la noción de culpa primordial, la consideración de la vida como expiación de una falta primigenia, eso, pues, puede tener una raíz relacionada con el mundo órfico, a través, ya digo, sobre todo a través de Platón. Y por último, hay unos pocos casos que pueden proceder de una influencia directa, ¿no? Por ejemplo, en el campo de las imágenes y de las metáforas, ¿no? Por ejemplo, la idea del cuerpo como tumba en la que el alma está muerta durante su estancia en la tierra, o bien como una túnica que reviste temporalmente al alma, símiles que coinciden en expresar un dualismo antropológico que es compartido por las dos. O la expresión que encontramos, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, pues no es de la tradición judía, aparece en el mundo cristiano por primera vez y tiene mucho que ver con Zeus es cabeza, Zeus es el fin, y por Zeus todo está configurado, que es característico de la tradición órfica, ¿no? Eh, el extremo contrario, la escatología negativa, ¿no? Tiene muchísimos ejemplos, ¿no? En la idea del fango como tormento de los condenados en la ultratumba, que está en las descripciones cristianas y está también en la apocalíptica cristiana y están también en las laminillas órficas. O la idea de la bifurcación de las dos sendas, la senda de los bienaventurados y la senda de los condenados. Y lo que no se produce de ninguna manera son sincretismos. Es decir, salvo casos rarísimos como el del crucificado, que hemos visto que es un unicum prácticamente, no hay, digamos, elementos órficos que se fusionan con los cristianos en absoluto. Esto no ocurre nunca. Paso a ocuparme de una última cuestión interesante, que es de cómo abordan los padres de la Iglesia el problema de la competencia que le hacen, evidentemente, las religiones de los misterios, y qué estrategias usan para desarrollar su tarea apologética. Aunque naturalmente la percepción de cada autor es distinta, las actitudes cristianas ante los ritmos se mueven en torno a dos polos: el rechazo y la apropiación, actitudes que se deben al mismo hecho. Los paralelismos y diferencias que encontramos entre las propuestas religiosas que circulaban en los mitos y ritos órficos y en el cristianismo, y la competencia religiosa que obliga a estrategias para hacer frente a un rival que apela a los mismos intereses espirituales. Los cristianos habrán de tomar postura ante los elementos del paganismo semejantes a los propios, sea atacando su inmoralidad, sea acusando a los demonios de plagio, o en posturas más conciliadoras, reconociendo ciertas intuiciones de la verdad o proponiendo una dependencia de los griegos de la revelación mosaica a través de la adopción de esta misma estrategia que había utilizado Aristobulo, ¿no? De considerar que Orfeo pues en realidad había aprendido lo que sabía de la tradición de Moisés. Eh, si los paganos trataron de integrar al cristianismo en el sistema general de diversidad de cultos, en lo que fracasaron estrepitosamente, es el caso, por ejemplo, de Celso, ¿no? Celso, al que Orígenes le dedica un tratado demoledor, ¿no? Algunos padres advierten que hay elementos aprovechables en la tradición pagana. Bien, por lo tanto, pues hay unas estrategias distintas. En concreto, los cristianos utilizan tres estrategias básicas.
dos de ellas contradictorias: el rechazo, la asimilación, y una tercera que es el silencio. Estas han sido consideradas, como digo, modélicamente por el mundo. En cuanto al rechazo, los cristianos insisten hasta la saciedad en los aspectos más criticables de los mitos, ¿no? Los incestos, las monstruosidades, las actitudes criminales y los elementos que pueden inducir al escándalo o a la burla. Eh, Mientras que, pues, qué sé yo, cosas como la castración de Urano, el crimen de los titanes con devoración, los incestos de Zeus con su madre y con su hija, todos estos elementos que se repiten hasta la saciedad son escandalosos y risibles desde una perspectiva cristiana. Eh, Veamos un ejemplo, ¿no? Arnovio nos dice: omitiremos también, bueno, eso es lo que se llama una praeteritio, ¿no? Omitiremos, no, pues lo está diciendo, pero bueno, omitiremos también aquellas crueles bacanales que en griego se llaman homofagias, durante las cuales con furor simulado, privados de la salud y de la razón, os envolvéis en serpientes y para demostrar que estáis llenos del poder majestuoso del Dios, despedazáis con la boca llena de sangre las vísceras de los machos cabríos bramantes. Hombre, esto pues es creerse que las vacantes de Eurípides era una cosa que se hacía en la realidad, ¿no? Bueno, no creo que se lo creyeran, simplemente lo utilizan en la propaganda negativa, ¿no? Y también desistimos de hablar, poco desisten porque lo dice, ¿no? De otras bacanales en las cuales un secreto arcano se desvela y manifiesta a los iniciados cómo Liber fue despedazado por los titanes, cómo fue cortado miembro a miembro por ellos mismos y arrojado en ollas para ser cocido, y cómo Júpiter, o sea, Zeus, por mostrar a los autores romanos, ¿no? Atraído por el delicado olor, voló sin ser invitado al banquete. No lo dice expresamente, pero apunta que Zeus come de la carne de su propio hijo, cosa que nunca jamás se dice en ninguna versión órfica. Y conocido el delito, hirió a los asesinos con el rayo y los precipitó en la parte más honda del Tártaro. Bien, volvemos a la lista de estrategias para ver la segunda, la integración. Es decir, la insistencia en que existen ciertos puntos comunes entre las creencias de órficos y cristianos como vía para facilitar la adopción del nuevo mensaje por parte de los gentiles, en especial a través de la tradición del viaje de Orfeo a Egipto y de la identificación de Museo con Moisés. Ya hemos visto el caso del testamento de Orfeo, que no solamente es usado por los judíos, sino que también es usado por los cristianos, o hemos visto las representaciones de Orfeo en los sarcófagos paleocristianos, o este curioso sello del siglo cuarto, quinto, perdón, después de Cristo, en donde hay una imagen de Orfeo con la lira, que está ahí en el centro, ¿no? Y que hay una serpiente en un árbol y unos animales diversos, y hay una inscripción que dice: Anillo de Juan de San Esteban. Es decir, los cristianos primitivos podían incluir a Orfeo entre los santos sin ningún problema, ¿no? Eh, en realidad, estas manipulaciones sitúan a los cristianos en la misma tradición que recorre toda la antigüedad de interpretar los poemas órficos como apoyos de ideas filosóficas de diverso corte, o incluso componer nuevos poemas de determinadas teorías. La tercera de las estrategias es muy interesante, la estrategia del silencio. Es decir, ni se atacan puntos risibles y escandalosos, ni se aprovechan los elementos que, bueno, pueden tener un cierto parecido, sino que en los puntos en donde el mito de Orfeo se hace demasiado semejante a la historia de Cristo, pues ahí se evita cuidadosamente hablar de ello. Por ejemplo, mm, Cristo desciende a los infiernos y también Orfeo desciende al Hades. Pues esto jamás se pone, digamos, en comparación por medio de una fuente cristiana, ¿no? O la muerte de Orfeo a manos de las Tracias, que puede ser entendida como una especie de martirio y de sacrificio, pues de esto los cristianos no hablan jamás, ¿no? No hablan jamás de ello. Eh, y también, por ejemplo, en el caso de los mitos sobre Dioniso.
Eh, Claro, Dioniso es un dios que muere y resucita, es un dios que tiene que ver con la salvación de los seres humanos y todas estas cosas, pues se hacen sumamente incómodas de, digamos, de tratar de una forma adecuada y la estrategia de los cristianos es el silencio. Sobre esto no dicen absolutamente nada. Bien, debo terminar. Naturalmente que se trata de una cuestión mucho más compleja de lo que se puede tratar en apenas una hora, pero pienso que tienen ustedes algunos de los elementos más básicos para abordarla. Analogías debidas a semejanzas tipológicas, a comunidad de intereses, a aportaciones directas, indirectas o influjos directos, diferencias debidas a la diferente tradición y puntos de partida muy distintos, confrontación y estrategias ante esa confrontación, asimilación, rechazo o silencio. Confrontación que quedó definitivamente cerrada en torno al siglo VI después de Cristo, cuando los nórdicos desaparecen prácticamente de la faz de la tierra, mientras que los cristianos llevan su iglesia triunfante a todos los confines del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Creo que hemos dejado una clase muy, muy interesante para el final, muy sorpresiva. Realmente hemos visto cosas que no sabía. Yo creo que todos estamos igual. Me ha parecido muy, muy interesante. Me Voy a alegro. hacer primero, le voy a dar primero la palabra a Ilian, que hace mucho rato puso en el WhatsApp que tenía una pregunta. Ilian, por favor. Gracias, Maylin, gracias, profesor. Muy interesantísima la conferencia de hoy. Tengo varias preguntas, no sé hasta dónde se me sea posible hacerlas, pero bueno, comienzo por la primera. Quisiera no sé, quisiera que comentara sobre la relación del orfismo con el mitraísmo. No sé, las diferencias o semejanzas o influencias, especialmente en el periodo de los primeros siglos de la era cristiana. Son escasas, ¿eh? Las relaciones con el mitraísmo son escasas. Hay algún elemento interesante, por ejemplo, hay un relieve en Módena en donde aparece un mitra que está clarísimamente identificado con Orfeo. El mitraísmo es una religión de origen persa que adquiere mucho predicamento, especialmente entre los legionarios romanos. Es una religión muy que tiene mucho éxito entre los miembros del ejército, ¿no? Eh, pero los principios teóricos, ¿no? Del principio este de la luz y de la oscuridad, de la dualidad inicial y todo eso, son muy poco semejantes con los órficos, ¿no? Hay, ya digo, algunos contactos, algunas conexiones, pero en principio son dos cosas bastante separadas. Si quieres, haz otra pregunta, Ilian. Sí, sí. Pásame. Considero, bueno, presupongo que las dos corrientes filosóficas, religiosas, pues pertenecen al ámbito de las religiones mistéricas. Me pregunto cuál de las dos pudo haber tenido mayor influencia en el cristianismo. Probablemente el orfismo. La religión de Mitra tiene bastante poca influencia sobre el cristianismo, ¿no? Aunque hay algunas cosas que pueden tener que ver. Pero digamos que el mitraísmo, lo que ocurre con el mitraísmo, como ocurre con casi todos los misterios que no son los órficos, es que tiene un contenido de texto muy escaso. Texto, me refiero a contenido, digamos, doctrinal legible. Son ritos que se hacen, de los cuales estamos muy mal informados, porque lo que tenemos son dibujos o son referencias del enemigo, ¿no? O sea, de los cristianos. Entonces, no aportan un contenido doctrinal que pueda ser, digamos, compartido o discutido o lo que sea, ¿no? Entonces, es como ocurre con el Eusis, exactamente lo mismo. Son cultos mistéricos que tienen poquísimo contenido textual, si lo podemos llamar así.
Y una última pregunta, profesor. A propósito, y disculpen a los que no les interesan los temas religiosos, yo soy cristiano. eh, y hay un debate en el seno del cristianismo sobre la posible influencia del culto del sol en el tema de la Navidad. Esto, esto tiene cierta base científica, o sea, ¿está probado eso o simplemente son especulaciones? Mire, hay una cuestión, y es que la, la celebración de ritos es muy persistente en las tradiciones. Entonces, se pueden prohibir los ritos o se pueden asimilar, digamos, para obtener una más fácil asimilación de los nuevos creyentes, ¿no? Entonces, eh, el desplazamiento de la celebración de la Navidad, de lo que debería ser el día 1, puesto que es cuando se inicia el cómputo de la edad cristiana, a pasarlo a una época del solsticio de invierno, claro que tiene que tener una relación con este tipo de cuestiones. Por supuesto, eso no es ni es una cosa imaginativa y absurda, ni es nada extraño. Eso es algo que comúnmente sucede. Mire, en mi ciudad natal, en Huelva, hay un culto a la Virgen, que es a la Virgen de la Cinta, que se decía que con una cinta salvó a un marinero que estaba metido en un arca con dos piedras encima que le habían puesto los moros. Siempre los moros son los malos de la película. Bueno, pues esas dos piedras son dos fustes de columna romana, es decir, que en el sitio donde está el santuario de la Virgen de la Cinta había un santuario romano al que probablemente iban el mismo mes al que se va en la Virgen de la Cinta a celebrar una fiesta y este tipo de cosas. O, otro ejemplo, en el Eusis, en lo alto del cerro del Eusis, con piedras del propio santuario, se ha construido una capilla, una ermita a la Virgen. Y bueno, claro, pues la Virgen es lo más parecido a Deméter. Entonces, lo que se hace ahí es un intento de asimilar y estas cosas se producen muchísimo, por ejemplo, en el mundo latinoamericano con los indígenas y con los intentos de, hombre, asimilaciones en lo que se puede, sin alterar en profundidad el mensaje, etcétera, pues facilitar que la costumbre se continúe o qué tal, pues es una cosa que se puede hacer, ¿no? Sí. Gracias, gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Kevin, por favor. Bueno, profesor, no quisiera preguntarle, profesor. Entonces, los ritos dionisíacos y con Pablo de Tarso, podríamos decir que de eso salió la vida después de la muerte, los unieron todos a la vez. O sea, Jesús ahora es Dionisio, o viceversa. No, no, Jesús nunca es Dioniso. Eso hay que evitar. Ya digo que las integraciones no se producen en el cristianismo. Lo que sí que hay es influjo de elementos teóricos del contenido religioso que se pueden introducir de uno en otro. Pablo de Tarso evidentemente modifica muy profundamente lo que era una religión, lo que era simplemente una secta judía. Los primeros cristianos eran una secta judía. Y Pablo produce un contenido doctrinal nuevo, asimilable por los intelectuales griegos y por los intelectuales romanos, ¿no? Eso es evidente. Y en esa integración, pues hay elementos clarísimos que vienen de la tradición de los misterios o incluso de la religión romana normal y demás, ¿no? Eso es evidente. Bueno, no solamente de los mismos, sino que la construcción de la iglesia cristiana se hace también sobre las instituciones del Imperio Romano, ¿no? El Pontifex Maximus era una magistratura romana digamos que le pertenecía al emperador. Aparece Augusto vestido de Pontifex Maximus. Bueno, pues el Pontifex Maximus es el sumo pontífice, es decir, es uno de los títulos del Papa. Y los cristianos
asimilan estructuras del Imperio Romano para por su propia organización. Un ejemplo, uno ve en Roma, está el arco de Tito, que tiene una inscripción por un lado con la victoria de Tito y tiene otra inscripción por el otro con el Papa, que es el que ha rehecho el arco, etcétera, etcétera. Claro, pero es un influjo más sutil, ¿eh? No es que Cristo sea, de repente Cristo es Dioniso. No, eso es una manera muy sumaria de ver las cosas, que es exactamente la que debemos evitar. No sé si puede Gracias. ser, no sé si puede ser una segunda pregunta Sí, sí, o... adelante, Kevin. Bueno, profesor, entonces podemos decir que el orfeísmo, perdón, es del actual cristianismo. No, absolutamente no. Claro que no. Digamos que el orfismo es una cosa que acabó en el siglo VI después de Cristo y que empezó mucho antes que el cristianismo, y el cristianismo es otro movimiento que tiene algunas conexiones con el orfismo, pero de ninguna manera se puede decir que lo uno es lo otro, evidentemente que no. Muchas gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta, Kevin? Carlos Lam, por favor. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, Sí. Pues bueno, profesor, primero agradecerle y segundo, no sé qué tanto tiene esta respuesta de quienes toman esta información. Creo que los cultos mistéricos nos decepcionan un poco a los que buscábamos mucho misterio, ¿no? Porque en las escuelas iniciáticas o las personas que les da por este tipo de estudios, pues se imaginan toda una serie de rituales, cultos, niveles, grados, así, y de hecho, pues en eso están basados muchos, por ejemplo, hay cuestiones de la masonería, del rosacrucismo y demás, que toman esto porque no se sabía mucho antes. Ahora que se sabe más, pues creo que le quita el velo un poco de misterio y lo deja más como un culto. Eso lo tomo como mi resumen, pero no sé si le ha tocado este tipo de comentarios ante este tipo de información. lo que ocurre es que nosotros hablamos de lo que conocemos. Es decir, eh, podemos decir las cosas sobre las cuales tenemos información. Hay cosas sobre las que no tenemos información y evidentemente ocurrían en los misterios, pero no las sabemos porque no, no tenemos elementos de juicio ni textuales ni arqueológicos para postularlo, ¿no? De manera que, bueno, pues eh, evidentemente hay todavía un porcentaje de misterio, pero es aquel porcentaje sobre el que no estamos informados, evidentemente. Pues le agradezco mucho. Ya me Que referiré a siga ellos como habiendo cultos. misterio, pero no Sí, lo sabemos. sí, pero me voy a referir más a ellos como cultos más que como misterios, pero le agradezco mucho, disfruté mucho el curso. Muchas gracias. Ilian, ¿querías hacer otra pregunta? Sí, gracias, Maylin. Profesor Bernabé, me llamó mucho la atención la referencia a San Agustín, esa conexión que estableció en la influencia que pudo tener el orfismo mediado por el neoplatonismo en el San Agustín. Me gustaría no sé, que hiciera un poquito más de referencia a la influencia específicamente en la doctrina del pecado original. Sí, la doctrina del pecado original no es judía, es decir, no es hebrea, no hay ninguna referencia en el Antiguo Testamento al pecado original. Entonces, la doctrina del pecado original procede de una reflexión de San Pablo que probablemente está influida por la semejante, que no igual, doctrina del pecado antecedente. Es decir, no es lo mismo el pecado original, que es el cometido por el primer hombre, digamos, de una manera, como diríamos, consciente, puesto que es violar una prohibición de la divinidad, etcétera, etcétera, que el hecho de que los seres humanos, los pobres, han surgido de los restos de unos seres perversísimos como son los titanes y de un ser
nada perverso como es Dioniso, y a partir de esos orígenes, pues tiene unos componentes en su alma que son positivos, los de Dioniso, y unos componentes que son negativos, los de Dioniso. Pero digamos que es algo que hereda, el primer hombre hereda eso, o los primeros hombres, y no, no son culpables, por lo tanto, directamente. Una cosa, digamos que lo que están expiando los hombres es una culpa de sus antepasados, no es una culpa suya. Gracias, gracias, profesor. Ujú. Muchas gracias. Kevin, ¿tenías otra pregunta? Sí, y el de Orfeo cuando es intermediario entre los hombres y la divinidad, me recordó a Jesús, el que es intermediario entre Dios y los hombres. No, De pero ahí salió Jesús esa es Dios, frase. No, perdón, Jesús es Dios, Orfeo no. Es decir, que en realidad Jesús no es un intermediario entre Dios y los hombres, Jesús es Dios. No, no confundamos las cosas. Es decir, Orfeo sí es un intermediario porque él no es un Dios. Pero Jesús, se supone que Jesús es el Hijo, por lo tanto, una persona divina de la Trinidad, y no se trata de que sea un intermediario, se trata de que en su infinita misericordia decide salvar a la humanidad con su propio sacrificio. Es una cosa muy distinta. Orfeo no quiere salvar a la divinidad con su Dioniso, ni Orfeo quieren salvar a la humanidad con su propio sacrificio. Lo sacrifican sin que ellos quieran. O sea que no, es completamente distinto. Vamos a ver, en religiones una cosa que además te recomiendo vivamente, ¿no? En religiones lo que no se debe hacer es, a partir de un punto de cierta semejanza, decir, esto es lo mismo. No, no es lo mismo, nunca es lo mismo. Entonces hay que matizar, y matizar muy cuidadosamente, porque si no uno acaba diciendo, o sea, uno acaba pudiendo creer que Orfeo y Cristo son en el fondo una misma cosa, y de ninguna manera son una misma cosa. O sea, no, para nada. ¿Mm? Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario o alguna duda. Sí, si me permites, Maylin. Sí, adelante. Gracias. Profesor Bernabé, pero lo cierto es que hay estudiosos, filólogos, historiadores, biblistas, que creo que da la impresión en sus tesis sobre el sustrato ideológico, religioso del cristianismo. Yo creo que le atribuyen un vínculo así como el que usted está tratando de separar. No sé, me vienen muchos autores a mi mente en este momento, incluso españoles, pero no quisiera referirme a ninguno en particular. Vamos a ver. Yo no trato de separar, trato de precisar. Es decir, claro, evidentemente, ni se trata de decir, no, es que son dos cosas distintas y no tienen nada que ver, en absoluto, ni tampoco decir, es que es lo mismo. O sea, lo que hace San Pablo es, se sienta, toma los escritos de Orfeo y se elabora el cristianismo, que no es eso. El esquema son los esquemas, de los procesos, perdón, son siempre complejos, y entonces hay que abordarlos en su complejidad. Y lo que hay que evitar es, pues decir que yo qué sé, que lo que hacen los cínicos y lo que hace San Francisco de Asís es lo mismo. Hombre, se parece, pero no es lo mismo. O sea, que la idea de separarse en fin, de las eh, cosas innecesarias de la vida, y asumir un principio, pues entonces, pues eso, los cínicos y los franciscanos son lo mismo. Pues no, no son lo mismo. Se parecen, tienen puntos de contacto, tienen elementos comunes, pero no son lo mismo. O sea, que eso es a lo que quiero llegar. Entonces, se pueden hacer, como he intentado hacer, y se pueden hacer estas u otras semejanzas y diferencias entre unas cosas y otras,
pero de lo que no se puede es simplificar las cosas diciendo, bueno, pues eso, Dioniso es Cristo, Zeus es Dios, y no, es que no, o sea, la cosa es distinta, evidentemente. No sé si me... Gracias, gracias, gracias. Muy buena esa puntualización, profe. Me alegro. Muchas gracias. No sé, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Si no tenemos más comentarios o preguntas, profesor, realmente le agradezco muchísimo por este curso. Ha resultado absolutamente interesante. Me alegro. Eh, Realmente hemos aprendido mucho y es un verdadero honor tomar un curso con usted. La verdad, lo hemos disfrutado enormemente. Me alegro. Estamos muy agradecidos. Los invito a todos, por favor, a que abran sus micrófonos para que le podamos dar un caluroso aplauso. Profesor, de verdad, muy lindo curso. Esperemos Gracias. tenerlo pronto por acá. Ya veremos qué otros aspectos podamos estudiar. Le doy muchas gracias, profesor, de verdad. Ha sido muy bonito tenerlo por acá en nuestras aulas virtuales. Muchas gracias. Muchas por gracias, su profesor. atención y por su invitación. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias, profesor. Nada, Muchas profesor. gracias, profesor. Pues Nada, muchísimas, profesor. Profesor, muchísimas gracias. usted platón, profesor. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Pues las clases ya quedarán grabadas todas en la página. Los invito a que las puedan repasar porque seguramente hay muchos aspectos que necesitamos ver continuamente. Les doy muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. A los que ya no seguiré viendo en cursos, pues que tengan una muy bonita Navidad y un muy feliz año nuevo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Malin, igualmente. Adiós. Muchas gracias. Año y adiós. Hasta luego. Damn, it's